Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy voy a hablaros de Peter, no sé cómo se dice, es un alemán suizo de Basilea, de Basel, Zumthor o algo así, Zumthor, entre Sumo y Thor. Y le he puesto Peter Zumthor, al principio le he puesto o Be Yourself, pero después he pensado que a lo mejor hay mucha gente que se mosquea porque está en inglés y le he puesto Peter Zumthor o el ascético o el ascetismo. Bueno, las palabras del Pritzker, este señor le dan el premio Pritzker también. Mira, he tenido un conflicto porque resulta que en muchas biografías he leído un montón de artículos después de hacerlo. Ahora mismo lo subiré. He confeccionado ya el blog con toda su obra. Quiero hacerlo con menos palabras y más visual porque se trata de eso. Esto es un canal de arte y no quiero que haya menos palabras y más imágenes. Y entonces lo que he hecho ha sido pues después de hacerlo, confeccionarlo, ahora enviaré el blog, pues lo tengo ya hecho, buscar artículos por contrastar, sobre todo por contrastar lo que yo he hecho, porque yo no he leído libros sobre este señor, sí que he visto la obra, sí que conocía la obra, pero no lo conozco de haber leído muchísimo, ¿no? Entonces intento leerme diferentes puntos de vista, porque ya sabéis que dentro de arquitectos, como cualquier otro colectivo, hay muchísimas perspectivas, desde gente que le encanta, gente que lo aborrece. Bueno, y me he encontrado con que, por ejemplo, a Wikipedia pone que es nacido en 1943. A mí me chocaba porque lo veía muy viejito para tener 70 y tanto. Es que lo veía muy, muy mayor. Y yo digo, bueno, pues ya sabéis que hay gente que a lo mejor se conserva mejor o gente que se conserva peor, ¿no? Pero después he visto otra biografía que dice que nace en 1926. Y esa sí que me encaja, porque lo veo un hombre muy anciano, teniendo en cuenta que las fotografías que he puesto son de 2013 en su mayoría, y claro, es que en el 2013 tiene, o sea, aparenta la edad que tiene, claro, yo pues lo veía con 70 y yo decía, pues parece que tenga 80 y tanto o 90, no sé, en fin, no sé, no se han puesto de acuerdo, en realidad me da igual, pero lo digo para que lo sepáis, porque quien vea el blog va a ver una fotografía de un señor muy anciano y aparte es que me encaja mejor su biografía también porque este señor está hasta los 50 años trabajando con su padre de ebanista, tenían una ebanistería, se dedicaban a hacer muebles, a repararlos, etcétera. Entonces él decide hacerse arquitecto muy tarde, después de estar trabajando. Y entonces, claro, él aborda su carrera como arquitecto ya como un adulto con bastante edad, no como un chico de 20 años. Y entonces eso también me hace entender muchas cosas de su trayectoria. En fin, voy a contar su vida. Iba a intentar ser breve, pero no lo digo porque cada vez que digo esa palabra tardo más. En fin, voy a contar su vida, a ver qué se me ocurre. Bueno, os voy a decir varias cosas sobre su personalidad antes de empezar. He puesto unas palabras de cuando a él le dan el Pritzker, que creo que es en 2009, y me ha chocado mucho, ¿no? Porque él, cuando coge un proyecto, tiene que ser afinidad, no explica la afinidad, o sea, por lo visto tiene que ser una afinidad emocional, entonces ha rechazado proyectos millonarios de Armani, de Audi, de Hugo Boss, ha rechazado proyectos multimillonarios. Él dice que él es un artesano y hace lo que quiere, y bueno, los proyectos que tienen son ¡buah! Y entonces una de las cosas que dice es que, por ejemplo, que él mínimo va a tardar 7 años, que no quiere cosas rápidas, o sea, que él pone sus condiciones desde un inicio, y tiene una obra relativamente pequeña con respecto a otros arquitectos. Él tiene un staff de 15 personas. Él tiene como el atelier en su casa. Vive allí en la pradera, en los Grisones, relativamente cerca de Basilea, porque él es de una aldeíta de Suiza. Quien conozca Suiza sabe que hay muchísimas aldeas. Yo estuve en una de las ocasiones, estuve en un chalet con 10 vacas, que me dejaron las vacas. Yo decía, como eran negras, yo decía, toros bravos. Me dijeron, no, que son vacas. Y se nos venían como los perros. Y pisábamos las cacas de las vacas, olíamos a mierda de vaca, porque nos duchábamos y seguíamos oliendo a lo mismo. Bueno, que me acuerdo, en Beibín freían, el pueblo debían de ser, la aldea debían ser 30 o 40 mal contados, nos miraban a decir cómo nos veían, como yo que sé, como de Burkina Faso, porque cuando salíamos nosotros a pasear, que era en agosto, estábamos de vacaciones en el mes de agosto, salíamos a las 8:30 todos muy arreglados, con mi niña muy arreglada, ellos ya se habían acostado y nos miraban por las cortinas así como asustados diciendo, ¿dónde salió esta gente tan rara? Y decíamos, ay, no hay nadie en la calle. En fin, broma aparte, eso me pasó. Este señor vive en su estudio casa, que es una monería, en su aldeita cerca de Basilea.
Y bueno, con 15 personas ya sabéis que los grandes arquitectos tienen 400, tienen, bueno, en fin, pues yo no creo que sea ni mejor ni peor, porque el señor, si le veis su trayectoria, al principio trabaja todo con madera, porque él viene de la ebanistería, de ser un artesano. Recordar que Gaudí, por ejemplo, sus padres eran alfareros en Reus. Entonces, como estaba muy enfermito de pequeño, pues pasaba mucho tiempo en la casa y le ayudaba a la alfarería. Porque su abuelo era, ay, ¿cómo se llama? Forjador de hierro. Por eso él controla mucho esos oficios, porque desde pequeñito ha estado con esos oficios. Pero quiero deciros que cuando una persona ha estado al lado de un artesano, sabe los procesos. O sea, es que hay mucho error con el tema de arte, bella arte, artesanía. Por favor, la artesanía es una maravilla, pero en fin, el mundo tampoco es en blanco y negro. Este señor, conforme ha ido creciendo como arquitecto, ha pasado de la madera a otros materiales muchísimo más duros y mejores. De acuerdo que ha hecho museos, por ejemplo, con barro cocido y tal, pero se ha pasado al acero, se ha pasado al cristal, se ha pasado muchísimas cosas. Está claro que los proyectos que hace tarda bastante, tarda mínimo 7 años, y se le nota esa artesanía de los más mínimos detalles, porque él dice que él es un artesano, sobre todo que él ha trabajado como artesano. Y está claro que sí, que ahí hay una huella de artesano en todo lo que hace. Y de hecho él triunfa sin tener muchísimos proyectos ni nada, triunfa como arquitecto porque todo lo que hace es maravilloso. Pero bueno, tiene varias cosas, unas mejores que otras, he de decirlo. Yo he elegido 2 proyectos. Ya sabéis que siempre elijo una, ¿cómo se llama? Una obra o 2 obras, ¿no? En este caso he elegido una o 2 cosas. Una de ellas es, ¿cómo se llama? Las termas de Val, que es una preciosidad. Se hace internacionalmente famoso en esas termas, porque resulta que tiene que hacer, hay como unas aguas termales, tiene que hacer como un balneario, ¿no? Pues hace un balneario que ¿para qué? Porque él juega muchísimo, bueno, con la distribución espacial, porque es arquitecto, pero no todos los arquitectos son artistas con la distribución espacial, pero sobre todo juega con las luces y las sombras. Entonces lo que hace con las termas es horadar la piedra en la montaña. Entonces te hace unas termas espectaculares del siglo XXI. Sin embargo, después a lo mejor tienen los vestuarios dentro, o tienen los servicios dentro de la montaña, entonces por la cual entra luz por diferentes sitios. Entonces es espectacular. Y después hay un museo, bueno, hay 2 museos que me gustan. Uno el de Colonia, ahora os lo diré, que se hace en Alemania, y otro en Austria, que son los 2 espectaculares, son preciosísimos. A este señor le viene la fama tarde. En fin, estoy haciendo una síntesis tan rara que no me hace falta ya ni que lo cuente. Bueno, él... las palabras del jurado del Pritzker, bueno, el Pritzker dice que lo premia por dos piezas, por las termas que se dijo, las termas de Val, que se convierte en un patrón para otros arquitectos que hacen termas, y por el Museo de Austria. Pero el museo que hay en Alemania, que tiene nombres alemanes, ahora os lo digo, es también espectacular, porque lo hace con... encima de una iglesia que ha sido destruida en la Segunda Guerra Mundial, una iglesia que es, ¿cómo se dice?, gótica, que ha sido destruida por los bombardeos de los aliados. Entonces sobre eso crea un museo de la religión, o sea, un museo religioso, pero integra los vestigios sin disimularlo, como decía ayer el otro día del otro arquitecto. O sea, y entonces para no colisionar con los materiales utiliza un ladrillo cocido a mano, y entonces entre ladrillo y ladrillo penetra la luz, y es excepcional porque estás dentro, y entonces diseña también el mobiliario como hacen los grandes, ¿no? Diseña también las luces y tal. Entonces hay unas luces que caen, una luz que entra también atenuada, que a su vez parte a mejor de a media pared, es parte de esa iglesia gótica católica, y la otra parte es el muro de ladrillo que la ha puesto. Bueno, una preciosidad, porque lo integra. Después, bueno, he de decir una cosa, su ascetismo es tan excepcional que lo llaman de Japón, porque dicen los japoneses que a ellos tiene mucho que ver con su, ¿cómo se llama? Wabi sabi o algo así, que no sé los nombres.
estoy diciendo de memoria. Entonces tiene encargo en Japón, encargo en Finlandia y encargo en Noruega, o sea, los países escandinavos, donde más encargo tiene, porque los noruegos dicen que tiene muchísimo que ver, que aunque sea suizo, tiene mucho que ver con su tradición de arquitectura orgánica, de madera, de sobriedad, de ascetismo. Y los japoneses dicen que también. Y bueno, tiene también encargo de Estados Unidos, porque llega ya un momento que se hace tan famoso que todo el mundo le encarga. Pero él dice, ya digo, como no le gusta el que le encarga, ni le gusta lo que le van a encargar, que hasta luego Luca, ni Audi, ni Armani, ni nada de nada. Y pide 7 años mínimo para trabajar, que él necesita su tiempo. Toma ahí. Bueno, voy a ver si empiezo. Llevo 10 minutos con la síntesis. Las palabras de Pritzker son que todo el edificio de Peter Zund es una presencia fuerte, atemporal, y que tiene es que como tengo la chuleta ahí, tiene un talento único para combinar pensamiento claro y riguroso con una dimensión verdaderamente poética, que da como resultado trabajo que nunca deja de inspirar. Tengo que hacer así con la chuleta, que no me sé la frase del Pritzker. Ese discurso de aceptación del Pritzker que se lo da en 2009 está muy viejito, es un señor de 90 ahí. Zunto se refiere, pero sigue trabajando, es decir, así, a la integridad de su obra como un acontecimiento natural que presente desde un inicio. Él lleva, yo que sé, 50 o 60 años casado con su mujer, que le acompaña y le ayuda de todo. Me presenté a concursos, a proyectos, ¿no? Y gané uno de ellos. Hice mis 2 primeros edificios. Él estudia primero en Basilea, pero bien mayor, y después de haber sido ebanista, y después se va a Nueva York y termina allí, o lo complementa, ya no te especifica la biografía. Bueno, y los edificios empezaron a crecer, y recuerdo, es que estoy leyendo la frase que no me la sé, el momento en que Annalisa y yo, que es su mujer que le ayuda en todo, nos miramos y me sentí realmente deprimido. Fue terrible. Contemplé los edificios y podía ver sus modelos. Esto fue terrible. Podía escuchar la discusión arquitectónica de la época. Él dice que abomina de los arquitectos estrellas y de los edificios, que no le gusta ese rollo, que él es de pueblo y de noche. Bueno, la época, pensé que era la última vez que debía pasarme, la primera vez que no era yo mismo. Toma ahí. Bueno, Peter Zumbo es un arquitecto que recibe el premio Pritzker del 2009. Dicen que nace esto de la Wikipedia, el nacimiento, 26 de abril, no tiene derechos de autor, de 1943. Yo he visto la foto y digo, este señor no puede ser del 43, imposible, ya lo veréis la foto. El curador de Pritzker dice que las obras que le han gustado para él de Pritzker son las termas de Val y el Museo de Arte de Bregenz, más consonantes que vocales, que es el de Austria que he dicho, pero el que hay en Alemania, ahora os lo diré, es para morirse, muy precioso. Bueno, él está trabajando de ebanista, como le he dicho, hasta los años 50. Ay, me quedo sin saliva. Que se va a estudiar a la Kungerbergsschule. Schule es escuela, es como school, ¿no? Y la Kungerbergs pues debe ser la facultad de la escuela de arquitectura en alemán, digo yo, y después se va al Pratt Institute de Nueva York. En 1979 se instalan los grisones y toma su tiempo para diseñar y decide los proyectos por afinidad, como he dicho, y sobre todo por un afán también de progresión, porque él dice que va progresando en materiales, y es cierto, lo vas viendo conforme va pasando el tiempo, que se mete en otros materiales distintos. Empieza con la madera porque es ebanista, y después sigue con la piedra, y después ya se va metiendo en otro ladrillo, tal. Y además que él dice que bueno, que la madera ya le queda lejos, por favor, que no esté siempre con el rollo de la madera, que sí, que ha usado mucho la madera con profusión, porque es ebanista. Y bueno, él tiene una buena distribución espacial. Ya he dicho que tiene su atelier en su casa, como los modistas, y las 15 personas que tiene allí ayudándole. Y él hace una buena combinación de la luz y la oscuridad. Sus interiores me recuerdan mucho a Kant, o como he dicho, a los, ¿cómo se llama?, a los baños árabes, que entra la luz así tamizada. Pero bueno, eso en los países ribereños que hemos tenido el Islam, pues como que todavía tenemos una tradición. Pero este señor, tened en cuenta que es de Basel, que está haciendo, ¿cómo se dice?, frontera con Alemania, o sea, está bien arriba. Y entonces, él también, es que los artistas roban con la mirada, y los artesanos también roban las cosas que les gustan. Bueno, su experiencia, sobre todo, su arquitectura, sobre todo, muy de textura. He dejado muchísimas fotografías. Hay un juego de luz, yo qué sé, y celebra... Es que tengo que mirarlo. Es una celebración de la manualidad. Es que no puedo mirar la chuleta, de así. Y tiene una buena distribución espacial, como he dicho. Bueno, el Museo de Columba, ese es el que me ha dejado
con la boca abierta. Pues yo las termas, pues ¿qué queréis que os diga? Veo una piscina con agua, pues seguramente si pudiera ir diría qué bonito. Y por lo visto es que ha marcado historia lo de las termas, pero yo el de Columba, el Museo de Columba, me he quedado, pero vamos, bueno, su edificio está integrado con las ruinas y además utiliza la parte superior de la iglesia gótica, la medieval iglesia gótica, para donde se mezclan obras medievales con las contemporáneas. En 2009 recibe el Pritzker y también el Royal Gold Medal, que es de los ingleses, y también la medalla imperial de los japoneses. Japón triunfa como la Coca-Cola. Bueno, trabaja como consultor en la construcción, se ha castellanizado lo de consultor, en el departamento de conservación de museos, porque sabe mucho, como un artesano, en el cantón suizo de Garnesburg y analista de pueblos históricos. En 1979 instala su despacho en Haldestein, que es donde tiene su staff de 15 personas, como he dicho, el profesor. Bueno, todo esto es famoso cuando le dan el Pritzker y todo esto, pasan semestres en la Columbia, en Harvard, bueno, por todo el mundo, porque todo el mundo los quiere tener de profesores para sus alumnos. Y ellos también están encantados, porque ellos también aprenden mucho de los alumnos, ¿eh? De hecho, él cuenta cosas en sus entrevistas de cosas que le manda a los alumnos. Piensa en tu pareja, piensa en la casa que... Dice que ese era uno de los trabajos para los jovencillos. En la casa que os gustaría tener, pero no, olvídate de lo que es la caja. Piensa aunque sea una cosa amorfa, piensa en la casa que tú tendrías, porque eso es posible. Entonces dice que le presentaban unos trabajos muy bonitos, muy originales, que lo llenaban a él también de inspiraciones, los jóvenes, o sea, ellos también beben de los jóvenes. Es una interrelación, porque en arte se da mucho lo de interrelacionar. Bueno, que está también en la Universidad de Suiza, y está de forma permanente, en la zona italiana, el chino. Bueno, que ha sido profesor de muchísimas universidades, y bueno, yo ahora voy a decir unos cuantos, es que no quiero entreteneros. Bueno, hace un recubrimiento de yacimientos arqueológicos. He de deciros que él, hasta las termas de Val aproximadamente, porque él hace también una iglesia para el hermano Klaus, es así como muy religioso, y hace como esa iglesia, tiene otra iglesia también, la de San Benedicto, que es como un barco, que eso lo he visto yo en un arquitecto español, Sert, que es catalán, que estuvo exiliado en Estados Unidos. Vi un museo que era la parte de abajo de un barco, y te da la impresión que estaba en un barco. Bueno, pues él hace una iglesia que te da la impresión, tiene el barco arriba, es San Benedicto, es preciosa. Bueno, la capilla de San Benedicto, esa es la que he dicho en alemán. Bueno, tiene unas villas para jubilados que también son preciosas en Suiza en 1993, porque ha hecho como proyectos más pequeños hasta llegar a proyectos más grandes. Las termas de Val son de 1996, que ya se hace internacionalmente famoso. Después está la Kunsthaus Bregenz, cogen que esa es del 97. Las termas de Val y el Kunsthaus Bregenz de Austria de 1997 es por los que el Pritzker, por los que le da el jurado del Pritzker, dice que son dos maravillas. Después está el pabellón de Suiza en la exposición universal de Hannover, y después, esto tengo que leerlo, después tiene un centro de documentación que se llama Topografía del Horror en Alemania, que se lo tiraron y todo, porque dice que no sabía cómo representar el horror. Y dice él, ¿y se lo represento sin representación? ¿Sin nada? Claro, se le pararon la obra y se la tiraron y todo. En 1997. Bueno, y el Kunstmuseum tiene muchísimas más obras maravillosas, pero he cogido dos para no entreteneros. Pero mira, 17 minutos. Bueno, hasta mañana. Mañana volvemos al siglo XVII. Besos.